911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos este 10 de julio del 2019 al rescate del alma. En nuestro texto leemos el Salmo 9:11 que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este es nuestro texto lema y queremos compartirle a usted la palabra de Dios. Somos un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape y tenemos la bendición de traerle a usted hoy la palabra de Dios, la Biblia. Le invito a que por favor, si usted tiene una a la mano, la busque para que leamos juntos en este tiempo la palabra de Dios. Tenemos dos secciones hoy en nuestro programa. Primero, nuestro pastor en consultorio bíblico contestando a través de la Biblia alguna pregunta doctrinal, principalmente que causa confusión y que podría depender también nuestra salvación si estamos trazando mal la palabra de Dios o alguna doctrina errada y de plano antibíblica y pensando que nosotros que es algo que Dios dice pero sin haberlo fundado. Tenga mucho cuidado con eso. Segundo, tomaremos la segunda parte acerca de qué se debe declarar y qué no se debe declarar. Esa será la segunda parte del programa y quiero pedirle que por favor se comunique con nosotros en este programa, pues queremos orar por usted, queremos rogarle a Dios, al cual no hay nada imposible para Él, para que con su ayuda, según su voluntad, pidamos dirección en nuestra vida, pidamos por usted con mucho gusto para que el Señor obre en sus necesidades, confiando en el que el Señor, sus pensamientos son más altos que los nuestros y confiando en que en Él tiene todo bajo control y que el Señor le dará buena ruta a su vida. También quiero pedirle que por favor nos escriba un texto para poder terminar hoy. Con gusto terminaremos con el texto que usted decida si el Señor nos da vida. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista poderoso. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Agradezco en todo lo que vale el favor de su amable visita y en este segmento de su programa SOS 911, el rescate del alma, al que he titulado Consultorio Bíblico, contesto a la luz de la Biblia las preguntas que hacen llegar al correo, al celular o donde nos encontramos. Y la pregunta de hoy, bueno, inquieta a muchísimos, a miles o a millones y ha causado escándalos y controversia, burlas inclusive, y hoy quisiera tratar ese tema de una manera breve, concisa. Tengo muy poco tiempo, pero este fue el tema de mi sermón dominical en mi amada Iglesia Ágape hace 2 domingos. Trataré de resumirlo para usted. Es el tema de el diezmo. Es un tema, repito, que a muchos los molesta, a otros les inquieta, a otros les perturba. Pero quisiera, antes que nada, definir qué cosa es el diezmo. Y Dios dice en su palabra en Levítico 27:30 lo siguiente: todas las décimas de la tierra, así de las semillas de la tierra como del fruto de los árboles, son de Jehová. Son cosas consagradas a Jehová. Ahí está la definición bíblica. Dios dice que la décima parte de las ganancias, el producto, es de Él, no es para Él, es de Él. Él es el dueño. Le ponía el ejemplo a los hermanos en la iglesia de un matrimonio en sociedad conyugal. Uno no puede decir, bueno, esta casa es para ella, la esposa. No, es de ella. No es que cuando el esposo se muera, ella va a ser la dueña. No, ya es la dueña a partes iguales. El diezmo es de Jehová, no para Jehová.
Y en Deuteronomio 14, versículo 22, Dios da una orden que también pues debe tomarse al pie de la letra. En el 14:22 así está escrito: indispensablemente diezmarás todo el producto de tu semilla. Indispensablemente, sin pretextos, sin excusas, tienes que diezmarlo. Dios, no Moisés, Dios, no los pastores, ordenó esto. Ahora, ¿para qué era destinado ese diezmo? Bueno, piense usted, los sacerdotes, los levitas, eran sostenidos con el diezmo. El tabernáculo, una carpa sagrada, antes de que tuvieran un templo de material, tenía que haberse construido y tenía que ser usado materiales muy finos, muy caros. Su mantenimiento también requería gastos muy fuertes. El sostén de las viudas, de los pobres, de los huérfanos, de los extranjeros pobres que estuvieran en Israel, todo ello tenía que ser cubierto por medio de los diezmos. Ahora, quizás diga, bueno, ¿y por qué los sacerdotes si nada más están ahí de flojos? Miren, cuando Dios distribuyó la tierra prometida por medio de Josué, eran 12 tribus, pero esa extensión donde hoy es Israel se distribuyó solo en 11 tribus, y a los levitas no les tocó nada. Pero cuando ellos pudieran haber estado tristes por esa situación, Dios le dijo a ustedes, no les tocó ninguna posesión. Y escuche, porque esto es precioso: la posesión de ustedes soy yo. Así dijo Dios. Si Dios es mío, amigo y amiga, ¿para qué quiero cosas terrenales? Y si Dios no es mío, ¿de qué me sirven las cosas terrenales? Con ese enfoque debemos tomar las cosas. Y puesto que los levitas no tenían tierra que arar, ni ganado, ni cultivos, nada, pues era correcto, era un derecho divino que fueran sostenidos por el pueblo. Ahora, este diezmo, ¿no cree usted que tenía que ser aceptado de cualquier persona que pasara por allí? Ningún extranjero inconverso podía dar diezmo, solo el pueblo hebreo. Dios le está hablando a Israel, a los judíos. Si algún babilonio pasaba por ahí y quería dar su diezmo, no se le aceptaba. Si algún egipcio también, no se le aceptaba. Dinero de gente inconversa no se iba a meter al arca santa del Señor. Pero el pueblo de Israel fue muy ingrato. Ellos olvidaron muy rápido que el Señor los sacó de la esclavitud egipcia de casi 4 siglos. Nunca, en una peregrinación de 40 años en el desierto, nunca les faltó comida, nunca les faltó bebida. Su ropa no se rompió, no se envejeció, su calzado tampoco, su pie ni siquiera se hinchó. Nunca se enfermaron, a menos que Dios los estuviera reprendiendo. Eran muy bendecidos y se les olvidó. Y de repente llegaron a ser muy ricos. Aparte de que traían tesoros de Egipto que les dieron allí en su salida a la 10ª plaga, llegaron a ser muy ricos. ¿Y sabe qué? Cuando ellos estaban en necesidad, se pegaron a Dios. Pero cuando llegaron a prosperidad, se despegaron a Dios. Todo el capítulo 8 de Deuteronomio está destinado a advertirnos contra el peligro de la prosperidad. Es un contrasentido, es una ironía que a veces cuando más necesitados estamos económicamente, más dedicados somos a Dios, pero cuando más bien nos va materialmente, más nos despegamos de Dios, como que es inversamente proporcional la riqueza a la devoción a Dios. En Malaquías 3:8 al 10, ese es un texto del cual pues se ha abusado mucho. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, del 8 al 10, pero concretamente el 10, que es el tema, dice el Señor a Israel, pero ya los reprendió, ya los llamó malditos, ya los llamó ladrones porque le negaban el diezmo, pero les hace un pacto, les propone: traigan todos los diezmos al alfolí, un cofre donde se guardaban, y hay alimento en mi casa, como decimos ahora, despensas para los pobres, y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunden. Muchas veces se usa ese texto en nuestras iglesias evangélicas, pero no debemos perder de vista que Dios le estaba hablando a Israel, a los judíos, y a los judíos les
les habla duramente, les dice ladrones, les dice que están bajo maldición, pero que si diezmaban serían muy bendecidos. Pero no pierda de vista esto a Israel. Ahora déjenme compartirle el ejemplo de dos grandes siervos de Dios. El rey David, el más grande de los reyes de Israel. En el primero de Crónicas ya está cerca él de el final de su reinado, que por cierto llegó a ser Israel la nación más poderosa de esa época. En el primero de Crónicas, capítulo 29, le comparto unas palabras que David dijo delante de todo su pueblo, y delante de todo su pueblo él se postra y se humilla ante Dios, delante de todo el pueblo, el más grande rey, el hombre que fue hecho conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Este hombre se postró delante de Dios. Hace unos días vimos a nuestro máximo gobernante postrarse ante un brujo, pero si nuestro máximo líder se postrara ante Dios, así el Señor resolvería muchos problemas que hoy no hayan solución y nos están asfixiando. Y el rey David dice en pocas palabras así: tuyo, oh Jehová, es el reino, y todas las cosas son tuyas, son de Dios. Aún nuestro dinero, nuestra vida misma es de Dios. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú dominas a todos, y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y la fuerza de todas las cosas. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te confesamos y alabamos tu nombre, y de lo recibido de tu mano te damos. Quisiera que usted no perdiera de vista esto, y es la manera de pensar de David. Todo lo que tenemos positivo, lo bueno, viene de Dios. Si usted tiene un buen empleo, viene de Dios. Si usted tiene una economía estable, firme, próspera, viene de Dios. Un buen sueldo, pues de lo recibido de la mano de Dios, piense, él debe recibir lo que a él le corresponde. El justo rey Ezequías, siglos después, en el segundo de Crónicas 31, también hace un pacto delante de su pueblo. Esto es precioso. Yo no me quiero morir sin antes ver a nuestro gobernante postrarse ante Dios, no ante un ídolo, sino ante Dios. Eso yo quisiera, antes de que se cierren mis ojos para siempre, verlo, porque sería algo precioso. El rey Ezequías, en el segundo de Crónicas 31, 2 al 7, también habla con Dios, y él dice aquí que le dijo al pueblo que trajeran los diezmos, y que se amontonaron, hubo montones de diezmos, porque tú, Señor, eres el que nos has dado toda la riqueza, el poder, la firmeza del reino de Ezequías. Él reconocía, no por su ejército, ni por su fuerza, ni por su inteligencia y estrategia militar, sino gracias a Dios. Reconozca a Dios en todos sus caminos, y Él enderezará sus veredas. Y la nación de Israel, repito, llegó a ser la más poderosa, el imperio más poderoso en su época. Ahora, muchos nos dicen, y es que hay gente que habla y no tiene información correcta. Dicen, sobre todo algunos que andan ahí de puerta en puerta entregando sus revistas, dice que la iglesia evangélica comete un error al practicar los diezmos, porque los diezmos pertenecen a la ley. Cuando Jesús muere en la cruz y resucita, establece la gracia. La iglesia no está bajo la ley, está bajo la gracia, entonces no debe diezmar. Eso es una falta de información, porque en Génesis capítulo 14, el primer libro de la Biblia, encontramos a Abraham, el padre de la nación de Israel, y él, después de rescatar a su sobrino Lot de unos enemigos que se lo habían robado, secuestrado, con un gran botín económico, llega y aparece delante de él un hombre que se llama Melquisedec, y dice la Biblia que era un sacerdote del Dios Altísimo. No se sabe de dónde viene Melquisedec, pero Melquisedec le ofrece a Abraham pan y vino, y dice la escritura en el versículo 20, bendito, Abraham le dijo, bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, pero Israel ni siquiera existía. Abraham era un pagano incircunciso en ese momento. De él iba a nacer la nación de Israel. Moisés, que es el legislador en la ley, no nacía, tenía
6 siglos antes de que él naciera, ya Abraham estaba dando los diezmos, o sea que no pertenece a la ley. ¿Qué diezmos eran esos? Eran diezmos muy especiales, porque no habían sacerdotes, pues no había levitas, no había tabernáculo, no había nación de Israel. Quizás, bueno, antes al código de Hammurabi se practicaba esto con los botines de guerra, no lo sabemos, pero vemos que no es de la ley. Ahí mismo en Génesis 28, Jacob, el nieto de Abraham, reposa en un lugar, se llama Harán, y ahí duerme. Y dice que tuvo un sueño donde vio una escalera que llegaba al cielo y subían ángeles y bajaban ángeles. Y él se espantó y dijo: yo me doy cuenta que estoy en la casa de Dios, esto es la puerta del cielo. Y tiene una visión y el Señor le aparece y él habla con Dios y le hace un pacto. Y mire, en la parte final del capítulo 28, 10 al 13 y 18 al 22, Jacob le dice así: si tú vas conmigo, si me guardas en este viaje en que voy, si me das pan para comer y vestido para vestir, y si regreso en paz a la casa de mi padre. Jacob le pide todo: protección, provisión, cuidado, compañía. Si lo haces, Señor, tú vas a ser mi Dios. Fíjese, qué interesado, qué condición tan injusta, tan atrevida. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me des el diezmo lo he de separar para ti. ¿Qué le parece? Si tú me das todo lo que yo pido, todo, te voy a hacer el favor de que tú seas mi Dios. Y la 10ª parte, tú me vas a dar todo, pero yo solo te voy a dar la 10ª parte. ¿Qué le parece? Así actuó Israel. Pero le digo algo, el tiempo me limita mucho, pero le voy a decir algo. Y esto debe quedar muy claro. No existe en todo el Nuevo Testamento, que es la parte de la Biblia que corresponde a la iglesia, porque la iglesia nace en el Nuevo Testamento con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No existe ni un solo texto, escúcheme bien, ni un solo texto que diga que la iglesia debe diezmar. No hay ni un solo texto en el Nuevo Testamento que diga que la iglesia debe guardar el sábado, o que no debe de comer ciertas carnes, o que debe de danzar, o que debe de palmear, ni que debe de diezmar. ¿Qué le parece? Dios no le dio esta orden a la iglesia, pero nosotros entendemos que la iglesia tiene siervos y esos siervos deben ser también sostenidos. La iglesia tiene necesidades, los templos tienen que tener mantenimiento o construcción, los muebles, los aparatos eléctricos, los micrófonos, la pintura, las ventanas, muchos gastos, la electricidad, la cuenta de luz viene muy alta, del agua, el predial, todo esto. Y el Señor establece para la iglesia no diezmos ni primicias, mira, escúcheme, no diezmos ni primicias ni siembras. Esto no existía, eso tiene como 15, 20 años. Ni siembras ni limosnas. A veces yo veo con tristeza que gente pudiente da unas monedas allí, saca su cartera, ve billetes, pero eso no, unas moneditas. Dios no es limosnero. Dios no necesita de nuestro dinero. En el Salmo 50 dice que Él es dueño de todo, que si Él tuviera hambre no nos diría a nosotros dame de comer, porque Él es el dueño de todo el ganado, de todos los peces, de todas las aves. En Ageo 2:8 dice que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Él no es limosnero. Y por cierto, yo tampoco soy su cobrador. Yo nunca le ando cobrando a los hermanos que hablen de esto, del diezmo y que ¿por qué no has dado? Pero le voy a decir algo que pudiera ser impactante para usted. No hay orden de dar el diezmo, pero en el libro de Hechos encontramos que cristianos del primer siglo, la primera iglesia, la iglesia preciosa original, la iglesia modelo, dice el versículo 4, el capítulo 4, 34, así está escrito: ningún necesitado había entre ellos en la iglesia, porque todos los que tenían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Ellos traían el 100%, todo lo que le pagaban por sus casas o sus ganados, sus terrenos, traían el 100%, pero no dice algunos, dice todos los que tenían heredades. ¿Qué le parece? Encontramos a Zaqueo, el publicano, él era un judío que estaba bajo la ley. Cuando Jesús
predica en su casa, él interrumpe el sermón y se pone de pie y le dice: Señor, en este momento, es que estaba tocado por la palabra de Jesús, en este momento la mitad de todo lo que yo tengo se lo doy a los pobres. Pero si hay aquí alguien a quien yo le he defraudado, que me lo diga, si le robé, y yo le voy a devolver lo que le robé, más 4 veces. En Levítico 6:5 dice que cuando alguien robaba a alguien tenía que devolver esa parte más la quinta parte. Le robaba 100 pesos, tenía que darle 120. Zaqueo dijo: le devuelvo los 100 y le doy 400 pesos más. ¿Qué le parece? Por esta razón, piense en esta línea. Si Israel estaba obligado a dar el diezmo, la iglesia que está en superioridad con Israel, quizá diga: ¿cómo crees eso? La iglesia tiene el Espíritu Santo. Dios dice, 1 Corintios 3:16, que los cristianos somos templo del Espíritu Santo. A pesar de nuestras imperfecciones y fallas, somos templo, y los hebreos no. La iglesia está segura de su salvación. La iglesia tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene la compañía del Señor Jesucristo todos los días hasta el fin del mundo. Israel no. La iglesia tiene el canon completo de la Biblia. Israel no. Estamos en una situación superior. Si ellos en inferioridad daban el diezmo, pues nosotros debiéramos dar más. Qué interesante. Mucha gente se queja del diezmo, pero no he oído a nadie que se queje de que el diezmo es muy poco. No he oído a nadie que diga: oiga, pastor, pero ¿por qué voy a dar nada más el diezmo? Yo quisiera dar más. Y le digo algo como un secreto, que nadie lo sepa. En nuestra amada iglesia hay varios hermanos que dan diezmo voluntariamente, no están obligados porque ya saben que eso es de la ley, pero es el mínimo para el cual medir sus ofrendas. Y hay varios que dan más del diezmo y nunca les ha hecho falta ese dinero, ni lo dan a regañadientes. Ese es un requisito triple. Las ofrendas en la iglesia deben ser gozosas. Dios ama al dador alegre. Deben ser voluntarias, no porque nos estén obligando, y deben ser agradecidas, una muestra de nuestra gratitud a Dios. ¿Qué le parece? Esto es algo precioso. Entonces vemos aquí cómo Dios nos está bendiciendo, nos habla muy claro, no nos amenaza con maldecirnos ni con bendecirnos. El dar diezmo o no darlo ni nos trae maldición ni nos trae bendición. La bendición viene por la obediencia a Dios. Hay gente que ni siquiera es cristiana y da su diezmo y pasa por ahí y lo deja como ofrenda en el buzón. Pero eso no quiere decir que ya Dios está obligado, porque Dios no es corrompible. A Él no lo soborna ni anda con falsas indulgencias. Ahora, usted debe de saber esto. ¿Cuánto daría usted por la salvación de su alma? Esto es una pregunta que hizo Jesús. A nadie que yo sepa le ha hecho falta lo que da del diezmo, que dijera: por haber dado mi diezmo, por haber dado mi ofrenda, no pude pagar la colegiatura de mi hijo, no pude pagar el tanque de gas, no pude pagar la renta. Nadie. Al contrario, Dios hace que rinda más. Eso sí se lo puedo asegurar. Tengo 40 años de caminar con Jesús y Dios hace que rinda más esas ofrendas que si le quitamos al Señor esa ofrenda. Pareciera que Pitágoras se vuelve loco. 9 son más que 10. ¿Qué le parece? La vida santa es la que hace que Dios nos bendiga, no el dinero que damos. El tiempo me ganó, pero les voy a decir algo muy rapidito. Dios sabe que sus siervos en la iglesia, ya no los sacerdotes, Jesús no dejó sacerdotes para la iglesia, les sirven y necesitan sostén. Le comparto literalmente 2 Corintios 9, 6 al 8, donde así es escrito acerca de las ofrendas. Sepan que el que siembra escasamente, aquel que es tacaño con Dios, también cosechará escasamente. Y el que siembra en bendiciones segará. No es que das 10 pesos y Dios te da 20, no, te da bendiciones. La paz, la armonía, la vida, el trabajo, la salud. Eso no tiene precio. Pero dice: cada quien dé como propuso en su corazón, voluntariamente, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, para que, teniendo siempre todas las cosas lo que les baste, abunden para toda buena obra. Dios es capaz de prosperar nuestros negocios, nuestras vidas, nuestros asuntos, para que seamos también generosos en nuestras ofrendas. Y quién sabe de cuántos peligros o de cuántas enfermedades nos libra el Señor y no tenemos que pagar. Por ejemplo, que me dijera un médico: necesita usted una resonancia magnética, una tomografía.
No, hasta de eso. De esa manera el Señor nos guarda. En la primera de Corintios 9, 13 al 14, mire, porque luego dicen, pero los pastores nada más están ahí, no trabajan, y nosotros sí. ¿Por qué les vamos a dar? Dice el Señor, que no saben que los que trabajan en el santuario, en el templo, comen del santuario, y que los que sirven al altar, del altar participan. Se refiere a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero el 14 dice así, escúchenlo, y esto le va a quitar la duda. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Qué le parece? No codiciando riquezas. Yo no hablo de los demás pastores, yo hablo de mí. Usted puede visitar la casa de usted. No tenemos riqueza. Vaya, ni siquiera antes de que fuera yo cristiano era yo codicioso. Tenemos el pan diario, tenemos nuestra ropa, tenemos nuestro techo. Con eso nos basta. Ni tenemos lujos, ni queremos lujos, ni necesitamos, ni ambicionamos lujos. Nada de eso. Usted puede ver cómo vivimos, dónde comemos cuando salimos a comer nuestras empanaditas. Inclusive el cesto de las ofrendas de la iglesia Ágape es muy chiquito. No tenemos grandes tesoros allí porque muchos no tienen trabajo, algunos ganan muy poco y otros pues no le están dando a Dios lo que le corresponde. Bueno, el tiempo me ganó, pero yo quiero resumir en esto. La iglesia cristiana no está bajo la ley, luego entonces no está obligada a dar el diezmo. Usted, si es cristiano, usted debe dar el diezmo de una manera, o más del diezmo, yo creo que más del diezmo. Una vez me preguntaron, pastor, ¿usted da el diezmo? No, yo no creo en eso. Se me quedaron menos sorprendidos. Yo creo que es muy poco para darle al Señor. Hay que dar más que el diezmo, pero eso debe quedar en el corazón de uno, no porque el pastor se lo esté exigiendo. Y esto nos debe quedar bien claro. La ofrenda que damos al Señor es de Él, no es para Él, pero va a cubrir infinidad de necesidades. Hay pobres en nuestras iglesias y se les dan despensas. No codiciemos las riquezas. Las riquezas pueden hacer inclusive que nos descaminemos del Señor, pero Dios ha sido muy claro hoy con usted. Si usted piensa que eso de diezmar, hay gente que no entiende las cosas, no las va a entender porque no tiene el Espíritu Santo. Las cosas de Dios se entienden por el Espíritu Santo. Yo quisiera que usted, cualquier duda que tuviera, o cualquier temor, o el deseo de dar más del diezmo, platicáramos en paz, en armonía, un cafecito, unas empanaditas, y cualquier duda, si Dios me ayuda, puede ser disipada por medio de esto inútil para usted, porque para eso estamos aquí, para servir a Dios y a usted. Muchas gracias y que Dios lo bendiga mucho. 911, ¿dónde es su emergencia? Es mi
emergencia? Gloria a Dios, así es, confíe en el Señor y encontrará refugio para su vida. Gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, quien trajo la primera parte del programa, con la ayuda del Señor, de la Biblia. Encuentre usted refugio y que el Señor nos ayude a poner nuestra confianza en Él. Dios te bendiga, papá. Segunda parte del programa. Espiritualmente, la pregunta es, como cristianos, ¿cuándo es correcto declarar y cuándo no? ¿Qué es correcto declarar y qué no? Bíblicamente, ¿qué es apropiado decretar o declarar y cuándo de plano es antibíblico y a lo mejor hasta ofensivo? Algo que está en contra de las cosas del Señor. ¿Hay algún problema si declaro algo incorrecto? Bueno, ese es el tema que estamos tratando. ¿Qué dice la Biblia acerca de declarar? Y solo de manera resumen voy a decir los puntos que vimos la vez pasada, que era, primero, ¿qué es lo que se debe declarar? Primero, debemos declarar las ordenanzas de Dios. Inciso A, lo que Dios ha dicho es lo que debemos de declarar. Segundo, ¿qué es lo que debemos declarar también? Debemos declarar que Dios es fiel. Claro, y eso cada uno de nosotros lo puede comprobar a diario. Si usted camina con el Señor y ve cómo Dios lo bendice y tiene gratitud en su corazón, va a ver cómo Dios está con usted. Dios es fiel, a veces nosotros no, pero Él sí. Y 3, debemos declarar también con gratitud motivante ante las bondades de Dios. Debemos de compartir lo que el Señor nos ha dado, publicar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo bueno que ha sido. Ese es un mensaje poderoso para las personas, que vean que hay esperanza en Dios. Así como nos bendice a su pueblo, bueno, así bendice a aquel que le clama, el Señor le va a dar bendición. Solamente hay que declararlo y compartir al Señor, publicarlo, hablar de ello, de lo que el Señor da. También debemos declarar y solamente a Dios nuestro pecado. Es lo que leíamos también a través de la Biblia. Todo está con textos ahí. En el programa pasado lo estudiamos en Salmo 32:5. Debemos declararle solamente a Dios nuestro pecado, porque solamente Dios es el único que puede perdonar pecados. Los hombres no. Los hombres somos pecadores, algunos más que otros, pero pecadores. Sin embargo, solamente a Dios es el único que hay que declarar. Y que finalmente, ¿qué es lo que debemos declarar? Que Jesús es el Mesías. Y habíamos dicho también textos acerca de ello. Jesús no es un hombre solamente, es Dios. Jesús no es una criatura, es Dios, Él es creador. Jesús no es un ángel, Él es Dios. El unigénito Hijo del Padre es Dios, Él es Dios. Bien, ahora, la manera en que debemos de buscar el favor de Dios, porque no se trata solamente de que como yo ya soy hijo de Dios, puedo creer que tengo oportunidades como nadie más tiene. Tengo yo alguna preferencia solamente por decir que soy hijo de Dios. No. Yo tengo mi papá es el pastor que acaba de compartir hace un momento, y no por eso yo puedo exigirle ni debo yo de comportarme de manera arrogante ante él, porque es mi papá. Debo yo de honrarlo y lo amo y punto. Y gracias a Dios hay una buena relación entre él y yo. Sin embargo, si yo soy así y le exijo algo, bueno, es de una manera insultante, de una manera que no me corresponde. Y aunque mi papá me quiera dar algo, yo no puedo yo exigirle así, porque pues es mi papá. Bueno, así es como Dios, que es nuestro Padre, debemos respetarlo, pedirle a Él su consejo, su sabiduría, lo que Él quiere. Veamos lo que dice, la manera en que debemos buscar el favor de Dios. Santiago 4:13-15. Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá en un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso es lo que tenemos que decir. En Santiago 4 es el punto 2 que estamos tratando. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea,
que si Dios no quiere, no, así de sencillo, así es. Tenemos que ponernos en la voluntad del Señor, según lo que Él decida para nuestras vidas. Yo no puedo, es el medio hermano de Jesús que está hablando aquí, Santiago, y él está siendo inspirado por Dios y teniendo más autoridad pues que cualquier persona ahorita, pues, que teniendo la unción del Señor, de manera que escribía en la palabra de Dios. Dice, si el Señor quiere. Eso es lo que tenemos que decir. No se trata de decir, bueno, yo declaro que va a ser esto así mañana, yo declaro que de aquí a unos meses después de haber pactado económicamente, lo cual no es bíblico, así va a ser. No, es si Dios quiere. Siempre es así. Si el Señor quiere, Él es el Rey. Mateo 6, 9 al 10, en la oración del Padre Nuestro que usted conoce, dice así: vosotros pues, Jesús habla, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, no la mía, no la de mi pastor, no la de mi líder religioso, no la de mi sacerdote, no la de mi el que me predicó, no, que se haga tu voluntad. Y tenemos que aprender a confiar en el Señor. Los pensamientos, dice Isaías 55, que los pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Hágase tu voluntad. ¿Y está conforme con la voluntad del Señor? Tenemos nosotros que ser agradecidos con Dios, porque tenemos que confiar que los hombres, cuando Jesús nació, los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. No de los hombres de buena voluntad, sino de Dios para con los hombres. La voluntad de Dios es buena, es favorable para la vida eterna, es de bendición. Nunca ha deseado el Señor mal. Él sabe que hay, y sabemos todos que hay gente que odia a Dios, gente que ofende las cosas del Señor, que blasfema su nombre, que no dice que no existe, y voluntariamente eligen ellos eliminar de su corazón y de sus pensamientos a Dios, creyendo que con eso ya Dios ha sido eliminado por completo de toda la historia y del mundo. Bueno, cada quien toma sus decisiones, pero debemos reconocer que Dios, su voluntad es buena, agradable, santa, perfecta. El Señor quiere darnos bendición siempre. Lo que Dios nos dice es para nuestro bien. No quiere Él satisfacer nuestros deseos pecaminosos, lujuriosos, porque sabe que después, usted lo sabe, que hay después de eso: deudas, moretones, heridas. Millones han muerto en pecando, problemas familiares, vergüenza, suicidios, asesinatos por el pecado. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere darnos una bendición sólida, una bendición que permanezca, la buena voluntad del Señor, que se haga la buena voluntad. Uno tiene una petición a Dios y dice: Señor, conforme tu voluntad, obra, Señor. Romanos 12 también nos enseña: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es la buena voluntad de Dios. Podemos y debemos confiar en Dios si ponemos nuestra confianza en el Señor. Es cierto, tenemos anhelos, lo ponemos en las manos del Señor, pero el Señor sabe exactamente lo que necesitamos, lo que podemos soportar, lo que podemos cargar. Muchas veces hay empresas que de repente empiezan siendo pequeñas y de repente piden una inversión mucho más grande y no llevan un desarrollo pues consciente, sino que de repente en un plus, y pues como no crean una infraestructura, pues se derrumba esa empresa porque no hay un avance moderado y de manera natural, sino que crecieron así. El paso de los años, esa empresa que tenía grandes promesas, que si hubiera permanecido así, avance de acuerdo a su capacidad, hubieran tenido solidez, bueno, se derrumban. Así son. Bueno, a veces nosotros pedimos algo y pues la voluntad de Dios es no. Tenemos que confiar en Dios, porque la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, justamente lo que necesitamos. Dios nos da no lo que queremos, sino lo que nuestro corazón necesita, lo que nuestra vida necesita, lo que Él desea para el avance de su reino aquí en la tierra, en la iglesia. A veces Dios no nos concede las cosas y la pregunta es: ¿nos enojamos con Él? Primera de Juan 5, 15 dice, 14 y 15: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto no significa que cualquier petición que le hagamos el Señor la va a hacer porque sí. No, Él nos oye y en la petición que le encomendamos al Señor, bueno, Él va a obrar de la manera correcta en nuestras vidas, sabiendo qué nos edifica y de qué manera. Esto es confianza en el Señor. Esto es fe en Dios. No se trata de que Dios cumpla mis deseos, se trata de que yo amolde mi vida a los pensamientos de Dios, confiando en el Señor. Cuando éramos niños, seguramente íbamos de la mano de nuestros padres y nosotros ni siquiera sabíamos a dónde íbamos. Seguramente si usted es padre, ha sentido cómo lleva a su niño de la mano como siempre, contento él, le da una paleta y va contento el niño, pero usted lo lleva a vacunarse. El niño va contento, no sabe dónde es, lo mete ahí al centro de salud o al doctor que usted diga, lo lleva ahí y el niño va contento confiando en usted. El niño no comprende que lo que le va a dar, lo primero que piensa es y siente es la inyección y dolor y angustia y aprieta sus brazos y sus piernas y lucha y forcejea y no lo comprende. Y no lo comprenderá en los siguientes, no sé, 10, 15 años hasta que busque acerca de qué enfermedad es la que se estaba tratando con esa vacuna. Pero era para su bien. Porque por nuestro pecado hay enfermedad y tenemos que ser agradecidos. En algún momento llegamos a ser agradecidos. Qué bueno, gracias a Dios que me llevaron al doctor y me pusieron esta vacuna. Hebreos 13, 5 y 6 dice este texto: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Antes de pedir algo a Dios, bien podríamos preguntarle, Señor, ¿es mi petición sin avaricia? Podríamos preguntarnos nosotros, no a Dios, ¿soy agradecido con lo que Dios me da? ¿Con todo lo que Dios me da? ¿Lo aprecio? ¿O ya no lo aprecio? ¿Aceptaré de parte de Dios un no por respuesta? Santiago 4:3 dice: piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Sí, por eso es que no recibimos muchas veces cosas. Toda petición hay que poner en las manos del Señor. Correcto, bien. Pero si no lo recibimos es porque estamos pidiendo mal, o egoístamente, o avariciosamente, o fuera del plan de Dios, o en pecados. Dios conoce nuestro corazón. Estamos pidiendo algo que aparentemente parece ser bueno, pero a lo mejor queríamos algo que Dios sabe que está mal. Aunque los cristianos somos hijos de Dios, eso no nos da derecho para ser maleducados con el Señor, caprichosos, engreídos. Yo declaro como si yo fuera más soberano sobre ti. No. Nunca actuemos así. Seamos agradecidos con Dios. Hay al menos 3 respuestas de Dios. Al menos, no sé. Y las vivió todas el invicto al rey David. Por ejemplo, 1. Dios le preguntó algo a David a Dios y Dios le dijo que sí. David vivía en un lugar llamado Siclac en 1 Samuel 30. Y los amalecitas habían aprovechado un viaje de guerra que tenía David y atacan la ciudad en donde en ese momento vivía, es el Siclac. Incendian la ciudad y secuestran a todos, a las esposas de David. Pero David busca a Dios y clama al Señor. Regresa a Siclac, ya de haber sido terrible regresar y desde alguna colina ver cómo un humo empieza a subir al cielo y decir hacia dónde queda, hacia mi casa, hacia dónde está mi familia. Imagínense por favor la angustia, y con las personas que iban ahí, sus soldados queridos. Y David, mientras que todos están en grande angustia y algunos pues pensando que han secuestrado a su familia, seguramente algunos pensaban en suicidarse pensando que estaban muertos todos, David lo que hace en medio de ese momento de tanta terror y angustia, David consulta a Dios. Eso dice 1 Samuel 38, escrito está. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Iba la vida de su familia. Y él les dijo: síguelos. Eso es el sí. Porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios le dice sí a su siervo. Y por supuesto, si usted, y le pido que por favor lea este capítulo, bueno, él los rescata. Y rescata a todos. No habían asesinado a nadie, gracias a Dios. Le regresa a cada quien a su esposa. Los soldados que llevaba ahí eran creo 600 soldados ahí. 400 van a la guerra y 200 se quedan esperando en cierto lugar. Y
le regresan y Dios le da el sí. Persíguelos, alcánzalos y podrás liberar la familia. Gracias a Dios. También, en un momento, en otro punto, también Dios le dice no a David. David tenía un gran sueño. David quiere hacerle el templo a Dios. A Jehová de los ejércitos era quizás su más grande anhelo. Tantos salmos había cantado, tanto tiempo había visto la mano de Dios respaldando de su vida. Y él quiere hacerle el templo del Señor. ¿Qué mejor que el rey David? Pero Dios le contesta, usted lo sabe, segundo de Crónicas 22:8. Mas vino a mí palabra de Jehová, diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Dios le dice no. Señor, yo quiero hacerte un templo, nadie más lo ha querido hacer, Saúl no lo quiso hacer. Yo quiero hacerte un templo, Señor, porque estoy agradecido contigo. Y Dios le dice no. Dios le da la explicación. Eso, no sé si ha tenido alguna vez algún jefe que dice no y punto, así es y así lo debe de hacer. No, Dios con amor le explica a su siervo. David no se decepciona, no pone obstáculos para aquel que lo haría. Si yo no lo voy a hacer, que nadie más lo haga y voy a estorbar. No, lo acepta sonriente y hace grandes ahorros para aquel que lo haría. Pero el no de Dios, la respuesta no de Dios para David trae una bendición que él no esperaba. Sigue el siguiente versículo, versículo 9. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Oigan, Dios me va a bendecir así a mi hijo. Alabado sea el Señor. Imagínense, ahorita pensamos la situación como está. Nuestros niños, ¿qué futuro les espera? De aquí a 20 años que ellos ya estén grandes, ¿qué futuro les espera? Dios le está diciendo a su siervo David: tu hijo tendrá paz. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Eso dice él. Y afirmaré su trono para siempre. ¡Qué bendición! Esta es la bendición del Señor, de su reino sobre Israel para siempre. Dios le dice no a David y le explica por qué tú no lo harás, David. Pero tu propio hijo me edificará casa, yo afirmaré su trono y tendrá paz. ¡Qué bendición! Cuando aceptamos el no de Dios, Dios nos recompensa de una manera que nos dará paz y gozo. Quizá Dios, cuando nos dice no, es porque ya está pensando en cómo bendecir a nuestra descendencia. No lo sé, muchas veces podría hacerlo. Pero ¿aceptaríamos un no de Dios? Cuando uno declara y decreta, uno nunca dice: bueno, si tú no quieres, no, es así va a ser porque así quiero. Nunca se espera la respuesta de no. Y finalmente, en este punto, también David escucha otra respuesta de Dios en otra petición. David había sido ungido por Samuel para ser rey desde 1 de Samuel 16. Este libro de 1 de Samuel tiene 31 capítulos. Más de una década en donde pasa desde que David es ungido en Belén, mata a Goliat, Saúl lo persigue y por envidia hasta su muerte, pasa más de una década. Es durante ese luto que muere Saúl, porque muere asesinado por los filisteos, muere y se suicida él, que lo lógico era que David sería el rey de todo Israel. Y entonces busca a Dios. Lo que hace él, no dice: bueno, ya murió el rey, ¿dónde venden coronas? ¿Dónde consigo yo un carruaje nuevo para que pues yo soy el rey electo? No, lo que hace David en 2 de Samuel 2:1 es busca a Dios. Después de esto, de dar una endecha por su amigo Jonatán y el rey Saúl de manera sincera, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿Reinaré allá? Y Jehová le responde: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él dijo: a Hebrón. ¿Qué es esto? No a Jerusalén, no a la capital del reino, no a donde estaba el trono de Saúl, no a todas las tribus, eran 12 tribus, no. ¿A dónde vas a reinar? A un lugar llamado Hebrón. Era importante, pero no era el centro del país. ¿Eso qué es? ¿Voy a ser rey? Sí, pero todavía no. Espera todavía un poco más. Señor, ¿seré rey de todo el país? Aún no, David. Empieza en Hebrón. Dios aún no le daría el reino completo. Empezaría Judá, y este es el capítulo 5 de 2 de Samuel, que es rey en todo el país. No sé si me explico. La promesa del ungimiento de Samuel tardó más de 10 años en cumplirse. Esperó. ¿Qué haríamos si Dios nos dijera: te daré una gran bendición de aquí a 10 años? Si conservas tu integridad.
¿Sería nuestra? ¿Nos comportaríamos a la altura? David lo logró, tuvo errores, es cierto, pero nunca dudó de Dios. Nunca compuso un salmo a otro Dios, y quizá ni a una mujer, porque no hay ninguno que se escriba hacia alguna mujer. Escribe uno, creo, hacia Salomón, por supuesto, pero es para alabar a Dios. Eso sí, pero que nadie se atreviera a blasfemar a Dios en la cara de David, porque se tomaba una honda y 5 piedras y se le iba encima. Un varón conforme al corazón de Dios. Esa es la respuesta. Aún Dios hoy a nosotros nos dice espera. En Hebreos 10 dice así: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Y Apocalipsis 22:20 dice: ciertamente vengo en breve, dice Jesús. Dios nos dice que esperemos, su respuesta pronto vendrá. Termino. ¿Estamos dispuestos a seguir al Señor cualquiera que sea tu respuesta? Imagínense, por ejemplo, hay unas frases que dicen así, que se llama estoy dispuesto. Estoy dispuesto a recibir responsablemente lo que tú me des. ¿Estaríamos dispuestos así? Como Esther: Señor, si tú quieres que reciba una corona con una gran responsabilidad, por supuesto, donde pueda arriesgar la vida, Señor, está bien. Segundo: Señor, estoy dispuesto a no tener lo que tú me niegues. Al no tuyo estoy dispuesto. Al apóstol Pablo Dios le dijo que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Estaremos dispuestos a recibir un no de Dios? Pero si soy el varón de Dios, se supone que lo que yo diga, eso es, yo lo declaré y así es. No, Dios puede decir no. 3, estoy dispuesto a renunciar a lo que tú tomes. A Abraham Dios le dijo: vete de tu tierra, Génesis 12, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál? La que yo te voy a mostrar, todavía no te digo cuál es, pero tú sígueme. Y Abraham lo dejó todo por el Señor. 4, aún su familia. 4, estoy dispuesto a sufrir lo que tú exijas. ¿Estamos dispuestos a eso? Jonás, Dios le dijo a Nínive: ve y pregúntale a Nínive, que ha sido violenta con Israel y con Judá, pero quiero que le prediques a ellos. Señor, ¿quieres que le predique a ellos? Sí. Aún la gente más malvada necesita escuchar del evangelio. ¿Estamos dispuestos a esperar a Dios con contentamiento? Ana, en 1 Samuel 1, ora, derrama su alma delante del Señor, y el sacerdote le dice: ve en paz, Señor, obre en tu petición, y no estuvo más triste. Esa es la manera de pedirle al Señor, no exigiendo, no declarando algo como una necesidad de que ya Dios lo va a hacer porque debe de hacerlo, porque yo lo ordeno. No, que se haga la voluntad de Dios. Que el Señor lo bendiga a usted. Confíe en Dios, y si vamos a buscar a Dios, Él merece respeto. Él es Dios. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos de luz, tributado eterno olor. Hay infinito y glorioso Jesús. En un mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En un mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, con su sangre vertida en la cruz. Los pecados del mundo quitó. En un mundo feliz reinaremos con nuestro Señor.
¿911? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Queremos saludar y agradecer a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Sí, con gusto. Agradecemos a Rosalía Cabrera, Manuel Infante, Tani Marín, Jesús Martínez, Teresa Rosado, Martín Juvenal, Nico Bravata, Patricia Marín y a Jorge de Jesús Sánchez. Muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y le pedimos ahora que por favor nos acompañe en la siguiente oración. Por favor. Amén. Padre bueno, tú nos has dado una vida preciosa, luminosa, feliz. Cada día es más deleitoso caminar contigo, Señor. Más estamos conscientes que hay muchos que no le encuentran sentido a su vida. No hayan razón para seguir viviendo y aún están pensando cosas malas como terminar con sus existencias. Padre, la tristeza, la desilusión, los problemas los abaten y no ven el sol, no ven la luz por ningún lado. Pero tú dijiste que tú eres la luz del mundo y que el que te sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y también invitas a todos los que estén cansados y cargados a venir a ti, porque en ti hallarán descanso para sus almas. Padre, impide la realización de todo acto suicida y concédenos el privilegio, Señor, la bendita oportunidad de platicar con ellos. Ponnos en contacto con ellos, Señor. Tenemos la experiencia, Señor, de que varios, al oír tu palabra, muchos han desistido de sus malas intenciones y ahora viven muy felices y aún te agradecen que no hayas permitido terminar con sus vidas. Padre, dale la esperanza segura de que hay una vida preciosa contigo y un mañana mejor cada día. Toma sus corazones, que te lo rindan, Señor. Sálvalos y ponnos en contacto con ellos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. No. El mensaje de Dios es de esperanza. Dios dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Clame a Dios así como está. Amén. El Señor conoce su vida, sabe los motivos por los cuales usted siente que la vida no vale la pena seguir aquí, pero Dios lo ama. Lo que necesita usted es amor y Dios es amor. Con su ayuda usted encontrará paz. Estamos para servirles en nuestra iglesia. Nuestra iglesia está en Ignacio de la Llave 1002 y tenemos cultos los martes de oración. Pedimos al Señor por estas situaciones que acabamos de orar, por la familia también, por el trabajo, por la salud. Le pedimos por nuestros gobernantes. Los jueves tenemos también reunión a las 7 de la noche, donde hay, gracias a Dios, hay predicación. Y los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 6 de la tarde nuestro culto general. También, gracias a Dios, nuestra iglesia tiene la gran bendición de tener misiones, ¿verdad? Gracias a Dios, hijo. Estamos los martes a las 5 en Pajapan, los miércoles a las 6:30 en la Petrolera de Mina, los jueves a las 10 de la mañana en Revolución 3 frente a la de hoy en Nanchital, y los viernes a las 7 de la noche en Francisco Javier Mina 606, casi esquina con Zamora, en Acayucan. Gracias a Dios. En Pajapan es atrás de la escuela Donato Padua, ahí en la esquina, y en Natitlán es calle 5, esquina calle 23, justamente. Gracias a Dios también en el periódico está en la columna y el programa. Gracias a Dios, ahí seguimos, hijo, en Diario del Istmo, la columna Aguas de Reposo los sábados, y también en radio en Exa FM 101.7, también los sábados, al abrigo del Altísimo. Gracias a Dios. También, por favor,
Visite nuestra página alabrioaltimo1.blogspot.mx. Ahí está, gracias a nuestra página, donde tenemos escritos de Aguas de Reposo y programas para usted, los sermones para usted, un programa, una pequeña sección de unos muchachos que están haciendo un programa en la escuela dominical, también se llama Jesús es mi luz, y hasta el día de hoy los 240 programas de Al Rescate del Alma. Gracias a Dios por esta bendición que el Señor nos permite tener. Agradecemos a Dios por nuestro canal Imagen y Política. Dios lo bendiga a nuestro hermano José Luis, a su familia que está al frente, que el Señor los bendiga, los guarde y les dé sabiduría. Dios permita que se puedan transmitir los programas de las predicaciones los domingos. Hemos tenido algunos detalles ahí increíbles, pero bueno, que el Señor los pueda resolver. Pedimos a Dios. Y antes de terminar con un texto, o si tienes algún texto para terminar, queremos decirle que Dios lo ama y que en Él hay refugio, o algunas palabras para terminar, como tú digas. Bueno, sí, el Señor Jesucristo hoy le está extendiendo la mano en señal de reconciliación y de perdón. No se la deje extendida, aférrese a ella. Es la única manera en que usted se va a poder salvar. Cristo le ama y le está esperando. Amén. Dice Salmo 19, versículo 12: los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. El Señor conoce nuestras vidas. Quizás estamos a punto de hacer un trato que es indeciso. Bueno, y hay alguien que nos está esperando ahí, afilando sus garras para esperarnos y hacernos pedazos. Dios conoce todo. Haga las cosas a la manera de Dios. Confíe en el Señor. Busque la respuesta de Dios y encontrará usted paz. Somos el pastor Cedas para servirles. Mi nombre es Jonatán y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Está una oración de fe. Entréguele su corazón de que todo aquello que que es malo, que sabemos que no honra a Dios y que nos causa desgracia en nuestra vida, y encontrará bendición y vida eterna para su alma. Confíe en Jesucristo. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia?
311, ¿dónde es su emergencia?